La carta a los Gálatas es una carta especial que Pablo escribe en un momento complicado en la naciente iglesia cristiana y la escribe con una emoción de enojo. ¿Pero qué es lo que tenía enojado a Pablo? Pablo escribe esta carta a las iglesias en el sur de Galacia, que era una provincia romana, fundadas por él en su primer viaje misionero. Durante casi 2 años viajó en esta área proclamando el Evangelio de Jesús, plantando varias iglesias y dando así un gran paso en la consolidación de los inicios del cristianismo, ya que por primera vez muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús. Pero a pesar del éxito que Pablo tuvo en este viaje misionero, sufrió persecución, incluyendo un momento en el que fue lapidado públicamente. Incluso pensaron que estaba muerto. Sin embargo, el amor de Pablo no cesó por estas iglesias y no fue esta la razón que lo tenía enojado. Estaba enojado porque un grupo de falsos maestros se filtraron en las iglesias y estaban arruinando el arduo trabajo que él había hecho, lastimando la sana doctrina y desviando a las iglesias de la región de Galacia. ¿Y quiénes eran estos falsos maestros y qué estaban enseñando? Para entender mejor esta carta, veamos la relación que había entre el cristianismo, el judaísmo y los gentiles. En el siglo primero, los judíos veían a los gentiles como personas impuras y el contacto con ellos estaba prohibido. Por esta razón, los judíos mantenían distancia con ellos para no contaminarse. Sin embargo, había un camino para los gentiles que reconocían al Dios de Israel y querían adorarlo. Este camino no era fácil, ya que los gentiles tenían que convertirse completamente al estilo de vida judío. Esto significaba que tenían que ser bautizados, tenían que ser circuncidados según las leyes de Moisés y de manera especial observar las leyes de comida y de festividades. Evidentemente estos requisitos no eran fáciles de llevar a cabo, por lo que muy pocos gentiles se convertían al judaísmo. Algunos gentiles buscaban tomar atajos, reconocían al Dios de Israel, se bautizaban, pero no se circuncidaban. Estos gentiles se les llamaban temerosos de Dios, y aunque iban a la sinagoga, bajo la perspectiva judía, ellos seguían siendo impuros. Esto cambió con la venida de Jesús. Después de su muerte y resurrección, sus discípulos fueron dotados con el Espíritu Santo para poder compartir el mensaje de salvación con gran valentía a todas sus personas a su alrededor. Ellos entendieron que Jesús era el Mesías y el Salvador prometido de Israel y era de quien todo el Antiguo Testamento hablaba. Jesús los liberó de la carga de seguir haciendo sacrificios y de las obras ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, lo que ahora Jesús mostró que es el único camino que requería el hombre para reconciliarse con Dios era la fe en él. Los primeros cristianos fueron judíos y comenzaron a proclamar las buenas nuevas de salvación con otros judíos que también estaban esperando a su Mesías prometido desde mucho tiempo atrás. A través de la predicación de las buenas noticias acerca de Jesús, muchos judíos se hicieron creyentes. Desafortunadamente, la mayoría de los judíos rechazaron aceptar a Jesús como su Salvador. Prefirieron seguir conservando sus tradiciones, leyes y costumbres y no convertirse al cristianismo. Las cosas entre los judíos y cristianos se pusieron muy tensas, lo que hizo que Dios inspirara a los creyentes a llevar con valentía su palabra a los gentiles en contra de la cultura y los prejuicios de aquel tiempo. Muchos de los gentiles escucharon el mensaje de salvación y se unieron a la comunidad de los creyentes. Al paso del tiempo, se percataron que el número de gentiles convertidos sobrepasó por mucho el número de judíos convertidos en la iglesia. Mientras más gentiles se convertían, algunos judíos convertidos se enojaron, ya que incluso aún después de convertirse al cristianismo, seguían conservando sus prejuicios contra los gentiles convertidos. Ellos se enfrentaron a un dilema. ¿Deberían simplemente aceptarlos? ¿Qué pensaría la comunidad judía? Entonces tuvieron miedo de ser rechazados, perseguidos o incluso castigados por ser amables con los gentiles. Entonces, ¿qué hicieron? Por temor a los judíos, comprometieron el mensaje del Evangelio. Ellos decidieron enseñar que la fe en Jesucristo no era suficiente para tener una buena relación con Dios. Ellos enseñaban que la justicia delante de Dios era ganada a través de la fe en Jesús, además de hacer las obras de la ley. Empezaron a enseñar a los gentiles que querían ser seguidores de Jesús, que primero tenían que pasar por las leyes de conversión de los judíos, es decir, tenían que primero convertirse al judaísmo y después hacerse seguidores de Jesús. Por esta razón,
Estos falsos maestros eran llamados los partidarios de la circuncisión o judaizantes. Entonces, ¿qué hacían los judaizantes? Después de que Pablo fundaba una iglesia e iba a la siguiente ciudad, ellos llegaban y desacreditaban a Pablo afirmando que no era un verdadero apóstol, que era un falso maestro que estaba enseñando un evangelio distinto. Lo acusaban de proclamar un evangelio fácil para los gentiles con el único propósito de tener muchos conversos. Sembraban la duda, inseguridad y temor, haciendo sentir a las personas temerosas de Dios, pero impíos. Estos judaizantes enseñaban lo que llamaron el mensaje del verdadero evangelio, contrario a lo que Pablo había enseñado. Este grupo tuvo mucha influencia en algunas de las primeras iglesias, sobre todo en Galacia, convirtiéndose así a los nuevos cristianos a lo que Pablo llamó un evangelio diferente. Por esta razón, Pablo se indigna, ya que Jesús había dado el regalo más grande y maravilloso al mundo para el hombre, y esto es lo que él había enseñado a los habitantes de Galacia. Fueron justificados y salvados por la fe en Jesús. Ahora ellos lo estaban despreciando, tratando de ganar el favor de Dios con obras y frutos inútiles en lugar de aceptar el camino a la salvación. Ahora que conocemos un poco del contexto histórico y de cómo los judaizantes estaban comprometiendo el mensaje del Evangelio, entenderemos mejor el estudio de Gálatas y de cuál es el mensaje de Pablo a los Gálatas, cómo lo vivimos el día de hoy, aprendiendo a caminar firmes en nuestra fe con la libertad que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos al estudio de Gálatas.